Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, por los hermanos, Señor, que aún están en casa, por los hermanos, bendito Dios, que están trabajando tal vez. Te pedimos por ellos, Padre Santo, que seas tú, Señor, guardándolos y cuidándolos. Te pido por los que estamos aquí presentes, Señor, y los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sean, Señor, estas palabras dulces a nuestro paladar, Señor, y que puedan llegar a nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, ser esos oidores que hacen, Señor, esos oidores que retienen, que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y que nuestro corazón sea la buena tierra, bendito Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como ya saben, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Santiago. Ya estamos en el capítulo 2. El último viernes que estuvimos aquí, ¿verdad? Que yo estuve aquí presente, nos tomamos un break, un receso del libro de Santiago y estudiamos unos versículos de Juan, pero ahora retomamos de nuevo nuestro estudio en Santiago. Santiago 2, del versículo 14 al 20. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. Pues estábamos estudiando, ¿verdad? Todo lo que era Santiago. Santiago es un libro que aún para Martín Lutero era algo que él no podía entender. Él dijo, entre comillas, abro comillas, dice, usaría el libro de Santiago para encender mi estufa. No lo aceptaré en mi Biblia, ni lo tomaré como libro verdadero. Cierro comillas. Eso dijo Martín Lutero acerca de Santiago, porque él dice que es un contraste a lo que él encontró en la palabra de Dios. Y muchos se han confundido y han dicho y no entienden Santiago, porque dice de que te voy a mostrar, dice, mi fe que yo tengo por las obras que yo hago. Aquí Santiago no está poniendo en ninguna manera en duda la fe. Aquí él está hablando de las obras. Y él dice de que quien tiene obras tiene una fe auténtica. Quien no tiene obras tiene una fe
muerta. Dice que la fe sin obras es muerta. La compara, hermanos, con un cadáver. Un cadáver no habla, un cadáver no se mueve, no respira, no tiene nada, solo es un muñeco, hermanos. Y con eso compara Santiago a la fe que no tiene obras. Ahora, Santiago no está hablando, yo he escuchado prédicas que dicen que hay dos tipos de gracia. No, gracia solo hay una. Hay dos tipos de fe: la fe auténtica y la fe muerta. Miremos un ejemplo en Mateo 7:21. Siempre mantenga Santiago, que vamos a regresar a Santiago. Mateo 7:21. Dice, nunca os conocí. Este es el Señor hablando. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que le dice a él, Señor, Señor, van a entrar al reino de Dios. Miremos otro ejemplo en Juan 2. Vámonos a Juan 2. Versículos 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en su nombre. Él estaba ahí y muchos creyeron. Mire, ahí mismo, si usted mira en el capítulo 3, habla de Nicodemo. Cuando Nicodemo lo llega a ver a él de noche, ¿verdad? Probablemente Nicodemo quería llegar a él sin que los demás fariseos se dieran cuenta de que él fue a ver a Jesús, para que él no fuese desacreditado, porque él era uno de los principales, él era parte del Sanedrín. Y él llega de noche para que nadie se dé cuenta. Pero si usted mira con cuidado el versículo 2, cuando habla de él, ahí mismo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Allí usa él la palabra sabemos en plural. Así que había un grupo de fariseos que ya estaban discutiendo acerca de Jesús, diciendo, este anda predicando, este anda haciendo señales, milagros que solo Dios puede hacer. Si usted se recuerda, antes de esto había habido un silencio de 400 años. Y de repente nace el profeta que vino a preparar el camino, y después él dijo que viene uno detrás de mí. Y ahí venía Jesús predicando y haciendo milagros. Y en el grupo, uno de ese grupo de los fariseos era Nicodemo.
Y le contesta el Señor. Él solo le dice eso y le dice el Señor. Él ni siquiera le preguntó cómo voy a llegar al reino de los cielos. Le dice el Señor Jesús, tiene que nacer de nuevo. Miremos otro ejemplo. Juan 8. Al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí les dice la palabra que el pastor nos ha enseñado y nos ha dicho: matate ateos, que es mis verdaderos discípulos. Si ustedes siguen en mi palabra. Mire otro ejemplo. Ahí mismo en Juan, regresémonos al capítulo 6. Y durante todito este versículo, hermano, todito este capítulo, usted puede estudiar y puede ver todo lo que el Señor venía haciendo en Palestina. En el versículo 1 de ahí dice de que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús venía sanando. El domingo el pastor nos dijo y nos enseñó acerca de los 10 leprosos y cómo cada uno de ellos siguieron la ley, cómo le rogaron y le pidieron que lo sanase. Y Jesús los sanó a todos, aún sabiendo que los otros 9 no iban a regresar. A todos los sanó por igual. Y aquí miramos en el capítulo de que Él viene sanando. Él viene sanando. En el versículo 14, si usted mira, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero si usted mira en el versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Reconocieron quién era Jesús. Le reconocieron. Pero anteriormente Jesús los había sanado y Jesús les había alimentado. Él hizo el milagro de convertir 5 pececillos y 2 pedazos de pan. Alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por lo menos ese día Él alimentó a 20,000 personas. Por lo menos. Entonces el Señor Jesús venía saciando sus necesidades físicas. Y Él lo sabía. Y Él no tuvo ninguna restricción en decir: no lo voy a hacer. Él lo hizo porque Él es bueno. En ese mismo versículo, del 16 al 21, nosotros podemos ver de que Él camina sobre el mar. Pero usted sabe, dice ahí en el principio, dice que Él venía y gran multitud le seguía. Mire lo que dice el versículo 60 de ese mismo capítulo. Capítulo 6 de Juan, el versículo 60. Ahora el Señor ya viene predicando. Ya le sanó las necesidades físicas. Ahora viene la palabra. Dicen ellos: al oírlos, muchos de sus discípulos, estos no eran los verdaderos discípulos, estos eran los que le seguían, estos eran la multitud.
dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír esta palabra? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto te ofende lo que les estoy diciendo? Dice. Mire lo que dice el versículo 66, del 67 y 68, dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí está hablando a sus discípulos, hay una diferencia ahora. Ahora les está diciendo a los 12, específicamente les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí miramos dos grupos en todo este versículo, hermanos. Miramos el grupo de los verdaderos discípulos con una fe auténtica y miramos a un grupo también de discípulos que lo andaban siguiendo, que tienen una fe muerta. Miramos dos grupos de personas ahí. La incredulidad de los discípulos falsos y la fe auténtica de los verdaderos discípulos. No hay dos tipos de salvación. Hay dos tipos de fe. Y siempre lo hemos dicho, usted vaya a la calle y le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Le dicen que sí. ¿Usted cree en Jesús? Le dicen que sí. ¿Usted cree de que Jesús murió por sus pecados? Le dicen que sí. Y esto, hermano, es una de las verdades, hermano, más aterradoras que nosotros podemos encontrar aquí en la Biblia, porque esto, hermano, es de aterrarse y de tener miedo. Porque, hermano, hay una fe que cree en Dios. Hay una fe que cree en Cristo. Hay una fe que cree en las Escrituras. Hay una fe que cree en el Evangelio. Hay una fe que, hermano, dice que sí, que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y esa fe no lo salva. ¿Por qué? Porque no tiene frutos. No hay frutos. Y de eso es lo que habla Santiago. Y muchos dirán, no, pero es que la fe, ¿de qué habla eso él? Él no puede estar hablando de eso, porque se contradice con Pablo. No, ya vamos a estudiar eso también. Entonces aquí nosotros miramos de que Santiago durante toda la epístola, hermano, nos presenta varias pruebas que nosotros tenemos que pasar para ver si nuestra fe es auténtica. Como nos dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Aquí Santiago lo presenta de una manera diciendo en el capítulo 1 cómo nosotros vamos a responder ante las pruebas. ¿Nos vamos a gozar en las pruebas? Después él presenta otra prueba, cómo vamos a actuar ante la tentación. ¿Qué actitud vamos a tener ante la tentación? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y Santiago lo explica, Dios no tienta a nadie. Otra prueba también es cómo nosotros vamos a responder a la palabra. Vamos a escuchar cuando aquí se predique, digo, usted está mal, hermano. O simplemente la enseñanza, la prédica le está diciendo, deje de hacer eso. ¿Usted qué va a hacer? Escucha y lo hace.
Otra prueba también que ya estudiamos, cómo nosotros vamos a responder a los pobres, a la caridad. Tenemos que tener nosotros todas esas pruebas y usted se va a ir examinando. ¿Paso este examen con 0 o lo paso con 100? ¿O lo paso a 50? ¿O 60? Voy arrastrándome ahí. Eso es un examen. De 0 o saca A. Una de las dos. Y cuando Santiago ahora, aquí viene una quinta prueba, las obras. Y cuando él habla de obras, hermano, no está hablando solamente de que sí, voy a dar todo mi dinero que tengo a los pobres para ganar puntos con Dios. No, cuando él habla de obras, habla de acción justa, conducta justa, actitud correcta, obediencia a la palabra y una manifestación piadosa. Eso es lo que habla él aquí. Miremos Efesios 2. Efesios 2, versículo del 8 al 10. Amén. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no la fe que usted tiene, la fe que Dios nos dio para que nosotros creyéramos. Entonces, somos salvos por gracia, por la fe que Dios nos da para que andemos en buenas obras que Él preparó aún antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que andar, dice, tenemos que tener buenas obras. Santiago nos enseña, aquí Pablo nos está enseñando de que nadie se salva por las obras. Nadie. Pero, escuche bien, nadie se salva sin producir obras. Quien es salvo tiene que tener un producto, tiene que tener algo, tiene que dar frutos, dice Juan 15. Tenemos que tener, y los primeros dos son el arrepentimiento. Esos son los primeros dos frutos que tenemos que tener, el arrepentimiento y someternos a la palabra de Dios. En noviembre estuvimos estudiando aquí los domingos acerca de la santificación y cómo nosotros vamos a ir teniendo un cambio. Tenemos que tener un cambio. Primero, el cambio es interno. Y ese cambio interno se va a ir manifestando en lo externo. Todos nosotros tenemos, hermanos, un antes de Cristo. No solo la historia, porque le dicen, esto pasó hace, antes de Cristo. No, usted y yo tenemos un AC, antes de Cristo. Antes de Cristo yo hacía esto. Y ahora tenemos también un DC, después de Cristo. Ahora, después de Cristo, yo ya no hago eso. Todos tenemos eso. Aunque me diga usted, no, pero es que yo nací en iglesia, yo crecí en iglesia. Nos llegamos a un punto en que somos confrontados, hermano.
y de ahí es un punto, es una partida de ahí, 0 en adelante. Entonces en el versículo 14, ¿verdad? Santiago nos está explicando, si nos vamos a Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? Yo tengo fe, porque yo tengo fe, yo creo. ¿De qué sirve? Y Santiago nos comienza a explicar aquí acerca de las características que tiene una fe muerta. La primera característica es una confesión vacía. Santiago dice de que el que tiene una fe muerta va a tener una confesión vacía. Si alguien que confiesa dice a Dios, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, ¿de qué le va a aprovechar si él cree todo eso? ¿De qué me va a aprovechar que yo digo, sí, yo creo en Dios? Yo creo que hay alguien allá arriba, el de arriba, dice. Ahí andan los memes. Ah, yo sé que este fue Dios, dice. ¿De qué sirve de que usted reconozca de que allá arriba hay alguien? Dice aquí Santiago de que eso no le sirve de nada. No le va a servir de nada, porque es una afirmación sin pruebas, porque no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay, hermano, una nueva naturaleza. Y eso es lo que está aquí explicando Santiago. El que tiene fe tiene que tener frutos. Tiene que escuchar la palabra y ponerla por obra. Y el fruto, esos frutos, Él los da. Y Él los enseña. En las pruebas nos tenemos que gozar. Ante la tentación tenemos que reconocer de que no es Dios quien tienta. Tenemos que escuchar la palabra y tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que eliminar toda impureza. Dice en el versículo 1:21. Tienen que eliminar toda impureza. Hay que tener amor, hay que tener compasión. En el versículo 4, él dice que hay que controlar la lengua. Ese otro fruto que tenemos que tener. Tenemos que ser humildes. Tenemos que tener una sabiduría apropiada. Todos esos frutos él los explica aquí en su libro. Quien dice que tiene una fe auténtica. Pero aquí en esta dice, ¿de qué aprovecha si tiene una fe, una confesión vacía? No aprovecha de nada, porque es solo del diente al labio. No hay nada por dentro, no hay ningún cambio. Como no está ocurriendo un cambio interno, no va a haber nada que se manifieste en lo externo. No lo va a haber. Siempre va a ser el mismo. Y esa es simplemente una confesión vacía. Es un pámpano que no lleva fruto y dice el Señor que va a ser echado al fuego. Muchos en ese día, y hay muchos hermanos que están convencidos que tienen una fe verdadera. Pero ese día el Señor les va a decir, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste va a ser ese día, que muchos se van a morir creyendo que tienen una fe auténtica. Y cuando se despierten y vengan y miren que no era una fe auténtica, no era una fe salvadora.
Entonces, para que nosotros podamos tener, no haya una confesión vacía, ¿puede salvarle esa afirmación? No le puede salvar. Somos salvos por gracia. Mire lo que dice Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos ahora a explicar eso, ¿verdad? Romanos dice de que, ¿verdad?, el hombre es salvo, es justificado sin las obras de la ley. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo dice, no hay obras. Santiago dice, sí hay obras. Dice Martín Lutero, me rasco la cabeza porque no entiendo. Uno me dice que sí, el otro me dice que no. Pero ellos, no hay ninguna confrontación entre Pablo y Santiago. Al contrario, los dos ellos van hombro a hombro defendiendo el evangelio. Porque aquí Pablo está defendiendo el evangelio de aquellos que creen que por hacer las obras de la ley, por cumplir la ley, van a ser justificados delante de Dios. En este tiempo el judaísmo, hermano, había sido un sistema, hermano, había un sistema de justicia por obras. Ellos creían que por seguir la ley iban a estar bien con Dios. Hay escritos rabínicos, hermanos, que dicen de que ellos creían de que si cumplían una ley, ellos ganaban puntos allá con el Señor. Si yo cumplo esta ley, yo gano puntos. Pero si yo la quebranto, me va quitando puntos. Pero al final, como cumplí más que los que quebranté, siempre voy a tener un saldo positivo con Dios. Entonces, yo siempre voy a estar bien delante de Dios. Eso creían ellos aquí. Creían en ese sistema de justicia por obras. Y les dice Pablo, no, les dice, eso no es así. Nadie es salvo por las obras. Tenemos el ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo comienza a decirle, ¿verdad? Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo no robo porque yo no soy ladrón, yo no soy adúltero porque yo solo soy con mi esposa, y todas esas obras que decía él, toda la ley él la quería cumplir, y él, pero dentro de él mismo oraba a sí mismo. Él era un idólatra porque oraba dentro de sí mismo, no era ni siquiera a Dios. Entonces él, según él, cumplía todas esas cosas. Ayunaba, oraba, diezmaba, no era adúltero, no era un ladrón. Yo estoy bien con Dios. Pero el publicano dice que él ni siquiera podía levantar su cara delante de Dios. Y fue el publicano quien se fue justificado.
Entonces Pablo está defendiendo el evangelio en contra de esos que creían que por cumplir la ley estaban bien con Dios. Ahora tenemos a Santiago defendiendo el evangelio en contra de aquellos que después de tantos años de llevar el judaísmo, un sistema de ley bien fuerte, hermanos, cuando les dicen ahora son libres delante de Dios, hermanos, fueron al otro extremo. Ellos se fueron al libertinaje y querían hacer lo que ellos querían. Lea las cartas a Corinto, 1 y 2 de Corinto. En esa iglesia, hermano, ellos querían hacer y deshacer. Querían, hermano, y ellos decían, ahora somos libres. Así que podemos hacer lo que nosotros querramos. Y no hay necesidad, porque ahora este cristianismo solo podemos creer. Y hay también escritos rabínicos que dicen que muchos judíos se convirtieron al cristianismo porque dicen que el cristianismo era una religión más barata que el judaísmo. Porque como tenían que estar comprando para los sacrificios día y noche, y el fuego, hermano, en el atrio no se apagaba, porque día y noche tenía que haber sacrificios para poder cubrir el pecado que ellos hacían. Y era solamente cubrirlo, no era borrarlos. Entonces los judíos, muchos habían sido oprimidos por mucho tiempo, llevaban esa carga del judaísmo. Y cuando le dicen y les presentan algo nuevo, y les dicen, ahora son libres. Aquí vamos, somos libres, podemos hacer lo que querramos. Y en eso, hermano, llegaban eso al otro extremo. Y eso se llama antinomianismo. No querían saber nada de la ley. No quiero saber nada porque ahora yo soy libre. Entonces eso es un antinomianismo. Pero tanto el legalismo como el antinomianismo siempre basan su relación con Dios con la ley. El legalista quiere seguir todo lo que está en la ley. El antinomianismo dice, no, yo no quiero seguir la ley porque soy libre. Entonces los dos grupos basan su relación con Dios en la ley y no en la gracia. Y les dice aquí, y eso es lo que les está enseñando Santiago. No les está diciendo a ellos, no. Ustedes tienen que seguir, tienen que producir frutos, tienen que haber obras. Y siempre hablamos, ¿verdad?, que en cuanto a obras, actitud correcta, obediencia a la palabra, un comportamiento que antes no teníamos, un proceso de que ahora somos una nueva criatura. Porque es Él el que nos da ese nuevo corazón. Lo dijo en Jeremías, lo dijo en Ezequiel, cuando Él iba a traer el nuevo pacto. Dice, yo les daré, dice, un nuevo corazón. Es Él el que lo va a hacer. Es Él, no somos nosotros, es Él el que lo hace. Siempre lo hemos dicho, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la salvación, todo viene de parte de Dios. Entonces la primera característica de una fe muerta es una confesión vacía, en decir que yo creo, yo pienso, sí, Dios existe, pero eso no te salva del infierno. La segunda característica la podemos ver en el versículo 15 de Santiago, hermanos.
Nos vamos a Santiago, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora aquí tenemos, hermanos, la segunda característica en el versículo 15, una falsa compasión. Versículo 15 y 16. Hay una falsa compasión. Y ahora él comienza a usar otra analogía, porque él es bueno para usar analogía. Usó al hombre en el espejo, ahora está usando, dice, otra analogía. Usó, se recuerda, al rico y al pobre que entraron a la iglesia, a la congregación. Ahora aquí está usando otra analogía. Dice, si un hermano, dice, tiene un hermano o una hermana, por lo tanto le está hablando a cristianos. Si un hermano o una hermana tiene necesidad, dice, de comida, de lo básico, hermanos, de la ropa y de comida, y usted les dice, sí, ahí voy a orar por usted, hermano. Ahí voy a orar. Yo le voy a decir a los pastores que oren por usted. Y usted no hace nada por eso. Eso es una falsa compasión. Esa es la segunda característica que tiene la fe muerta. Le está diciendo de una o de otra manera, de una manera pasiva o de una manera agresiva. De una manera pasiva, sí, hermano, ahí voy a orar por ustedes. Dios proveerá. Ahí voy a orar para que Dios provea la necesidad que usted tiene. Y tal vez usted tiene $50 de más. O tiene 2 abrigos. O tiene un sofá donde alguien puede dormir. Si usted se recuerda, ya hablábamos que cuando usted, mientras usted tenga de más de lo que usted necesite, eso es abundancia. Si usted pagó todos sus biles y le sobraron $100, la Biblia nos enseña que eso es abundancia. Pero ahora no, los predicadores andan, dice, abundancia, abundancia. Las cuentas bancarias le van a crecer. No, mientras tengamos para suplir en nuestro hogar y nos sobra todavía, eso es abundancia. Tenemos 3 pares de zapatos, eso es abundancia, que tenemos más. Pero cuando le decimos de una manera pasiva a alguien, Dios te va a proveer. Voy a orar por vos para que Dios provea, sabiendo que uno puede hacer algo por eso. Eso es una falsa compasión. Esa es la manera pasiva. Ahora la manera agresiva, no te metas con mi bolsillo. De ahí ni siquiera ofrendo ni diezmo en la iglesia y pensás que le voy a dar a este. Ni siquiera pon cuando pase el alfolí. Esa es la manera agresiva. Con mi bolsillo no te metas, porque esto es mío. De una manera pasiva lo dice o de una manera agresiva. Id en paz y calentados y saciados, dice. Pero no le dais las necesidades que ellos necesitan, no van a proveer. Que les vaya bien, mis hermanos, yo voy a orar por ustedes. Esa es una falsa compasión. Esa es la segunda característica
de una fe muerta. Una confesión vacía y una confesión falsa. Leamos el versículo del 18 al 20. No, mira, el 17, perdón. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que tener acción. Tenemos que tener obras. Tiene que haber un producto. Tiene que haber una acción. No solo es del diente al labio. Una fe muerta. Es muerta, hermano. Los muertos, cuando nosotros estamos en un ataúd, nada pueden hacer. Nada. Son objetos inanimados, como un maniquí. Nada pueden hacer. Versículo del 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La tercera característica aquí es una convicción superficial. Un reconocimiento, hermano, a ciertas verdades bíblicas, un reconocimiento de que Dios existe, un reconocimiento a la autoridad de la palabra sin someterse a ninguno de sus mandamientos, es una convicción superficial. Dice, ahora dice, ustedes dice, creen, dice, en Dios, bien hacen. Qué bueno que ustedes crean en Dios. Pero aquí le está diciendo, él le dice, te voy a mostrar, le dice, que yo tengo obras. Pero como dice muchos, dice, se va a poner él como ejemplo. Él quiere que la congregación entienda de que tiene que haber frutos. Tienen que haber frutos para que tengamos una fe auténtica. Tiene que haber acción justa, conducta justa, actitud correcta, obediencia a la palabra, manifestación piadosa, controlar la lengua, ser humildes. Todo eso son frutos que tenemos que tener. Gálatas 5:22 nos menciona cuál es el fruto del Espíritu. Le dice él, bien haces. Y si nosotros nos podemos a leer, y ya lo estudiamos, Hebreos 11, lo que es la fe. Miramos los héroes de la fe, qué bonito todo lo que hicieron. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Obras. Tuvieron obras. Empieza desde Abel, no comienza con Adán y Eva, porque Adán y Eva conocieron a Dios. El primero quien tuvo fe fue Abel. Comienza con Abel. Y comienza a decir de que él presentó un mejor sacrificio. Comienza con Enoc, que Enoc caminó con Dios. Comienza con Noé. Noé tuvo acción cuando Dios le habló. Tuvo fruto, le creyó. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los comienza a mencionar a todos. Rahab, hasta Rahab está ahí, hermanos. Hasta ella. Y también la vamos a mencionar porque sale aquí en este mismo capítulo también. Están toditos los jueces, Gedeón, Jefté, Sansón,
Samuel, David, todos los héroes tuvieron obras. Hablan por la fe en el versículo 11, pero también habla de las obras que ellos tuvieron acciones, tuvieron frutos. Y les comienza a decir aquí, en el versículo 19 al 20, la fe intelectual que tenés es muerta. Esa fe que vos reconocés todas las cosas acerca de Dios, si no tienen fruto, si no tienen obras, es algo muerto. Y te digo, le dice, que los demonios creen. Y los demonios tiemblan. Romanos 3:18 dice que el hombre, no hay temor de Dios ante los ojos de los hombres. Mas sin embargo aquí dice que los demonios tiemblan. En Mateo nosotros podemos ver cómo uno dice, ¿qué estás haciendo aquí, Jesús? Le dice, antes del tiempo, le dice. Le dijeron a otro, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Dice. Los demonios, hermanos, son ortodoxos y saben escatología. A ustedes sí los conocemos. Pero aquí Santiago nos dice de que creen y tiemblan. El hombre no tiembla delante de Dios. Mire la sociedad en que vivimos. No tiemblan. No hay temor de Dios en los ojos de ellos. ¿Saben, hermanos? Escatología, cristología, conocen a los verdaderos discípulos, creen en la deidad de Dios, creen en la muerte de Cristo, porque en Colosenses dicen de que Él los venció y los exhibió. Conocen las escrituras. Usted se acuerda en Mateo 4 en la tentación. El diablo atacó al Señor Jesús con la Biblia. Conocen las escrituras. ¿Qué hay de diferencia de la fe de los demonios con la fe muerta de muchos? Ninguna. No hay ninguna. Es más, los demonios tiemblan y el hombre no. Ellos sí. No hay. Entonces, hermanos, las tres características de una fe muerta tenemos una confesión vacía, una falsa compasión y una convicción superficial. Y termino con este ejemplo. Vámonos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo. Yo le voy a ir diciendo en qué versículo vamos a ir leyendo. Leamos desde el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe fue a Samaria, hermana, y había un avivamiento en Samaria. Comenzó a predicar, comenzó a sanar, comenzó a liberar a muchos de los demonios. Y la gente se gozaba, la gente llegaba y le seguía. Mire lo que dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Este había engañado por mucho tiempo a una ciudad entera, pero llegó Felipe, comenzó a predicar, muchos creyeron, muchos fueron sanados, muchos fueron liberados, y hasta el mismo Simón, el mago, creyó y se bautizó y andaba con Felipe, andaba con él. Cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mandaron a llamar a Pedro, hermano, y a Juan para que viniesen. Tenemos un avivamiento en Samaria. Y no crean que esto tomaba como ahora que nos toma ir de aquí, de Lanham a Silver Spring, 20 minutos. Aquí caminaban, hermanos. Y aquí pasaron días antes de que Pedro y Juan llegaran a Samaria. Por lo tanto, Simón el mago andaba con Felipe, escuchando las prédicas de Felipe, aprendiendo de Felipe. Creyó, se bautizó, fue un discípulo. Dice el versículo 18, porque vino y oraron por el Espíritu Santo y bajó y vino el Espíritu Santo. Mira el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tenemos, hermano, una persona que creyó, se bautizó, andaba, hermano, con uno de los 12, escuchando la palabra. Él creyó en Jesús, pero su corazón no había habido un cambio aquí adentro. Le dice Pedro: arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete. Porque pensaste, le dice, que con dinero ibas a comprar el don de Dios, le dice. Tu corazón, le dice, no es recto.
Y eso es una gran preocupación, hermanos. Para muchos y para muchos pastores, yo sé que la es también. Porque hay mucho dentro de la iglesia, hermanos. Como lo dije al principio, que esto es algo aterrador, hermanos. Porque hay dos tipos de fe. Una fe auténtica y una fe muerta. La fe muerta, que cree en Dios, cree en las Escrituras, cree en el Evangelio, cree que Jesús nació, vivió, vino y volverá. Mas esa fe no lo va a salvar del infierno. Hay dos tipos de fe. ¿Qué fe tiene usted? Examínese. Examinémonos a nosotros mismos. Santiago nos da una serie de pruebas para que nosotros podamos ver qué tipo de fe nosotros tenemos. Pero usted dice, pero sí, de las 5 pruebas paso 3. Entonces usted viene cojeando. Viene cojeando, viene en el camino, pero viene cojeando. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores. Oremos. Te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, Señor, y por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí presente, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, Señor, por cada uno, Señor, de nosotros, por el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que podamos, bendito Dios, examinarnos, ponernos a prueba, Señor, que nos podamos gozar en las pruebas, que podamos, bendito Dios, salir vencedores delante de la tentación, que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos tener, Señor, esa fe auténtica, Señor. No queremos ser, Señor, de ese grupo de los discípulos con una fe falsa, Señor. Y si venimos, Señor, bendito Dios, cojeando, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre Santo, Señor. Que podamos estar aquí el domingo celebrándote fiesta, Señor. Te pido, Señor, también por cada uno de mis hermanos que esté en casa, Señor. Si alguno está enfermo, pon tu mano sanadora, Señor. Llévanos con bien, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.